Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque, de verdad, la noticia que vamos a desgranar es de esas que te dejan con la boca abierta y que han sacudido el mundo del entretenimiento turco, y no solo ahí. Imaginen, hablamos de dos de los nombres más sonados, dos de las estrellas que nos han robado el corazón en innumerables ocasiones, y de repente, ¡boom!, una noticia que nadie esperaba y que ha puesto a todos a especular. Sí, hablo de Can Yaman y de Meth Özdemir, porque resulta que algo ha pasado entre ellos que ha pillado a todo el mundo desprevenido. ¿Qué será? ¿Un reencuentro inesperado? ¿Un nuevo proyecto que los une? ¿O tal vez, algo más personal? Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, las pistas y las reacciones. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, les digo desde ya, este es el momento. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis de todo lo que rodea a sus artistas favoritos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El 3 de febrero de 2026. Una fecha que hasta hace poco no significaba nada en particular, pero que se ha convertido en el epicentro de un revuelo mediático sin precedentes. Resulta que en esa fecha de la nada empezaron a circular rumores, luego confirmaciones, mejor dicho, sobre la sorprendente conexión que se ha restablecido entre Can Yaman y Meth Özdemir. Para quienes no estén tan metidos, estos dos nombres son sinónimo de éxito rotundo, especialmente después de su química explosiva en la serie Erkencikus. ¿Se acuerdan? Esa serie que nos robó el sueño a todos, donde interpretaban a Can Divit y Sanem, una pareja que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Su química era tan palpable, tan real, que era imposible no shippearlos fuera de cámara. Y de hecho, durante un tiempo los rumores de que su relación iba más allá de la ficción resonaron con fuerza, alimentando la fantasía de millones de fans que veían en ellos la pareja perfecta. Pero los tiempos cambian, las carreras toman rumbos diferentes. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, ganando una popularidad aún mayor en Italia y otros países europeos, incluso protagonizando series y películas de gran proyección, convirtiéndose en un verdadero galán a nivel internacional. Meth Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía, participando en producciones muy aclamadas y demostrando una versatilidad actoral impresionante, consolidándose como una de las actrices más respetadas y talentosas de su generación. Habíamos asumido que sus caminos se habían separado, que cada uno estaba construyendo su propio imperio en solitario. Y honestamente, cuando uno piensa en Can Yaman y Meth Özdemir juntos hoy en día, lo primero que viene a la mente es esa magia que crearon en Erkencikus, un recuerdo precioso, un hito en sus carreras, pero que parecía firmemente anclado en el pasado. Sin embargo, la noticia del 3 de febrero de 2026 ha llegado para demostrar que en el mundo del espectáculo, las sorpresas son el pan de cada día, y que los finales de capítulo a menudo solo son preludios de nuevas y emocionantes sagas. Al principio eran solo murmullos, pequeños comentarios en foros de fans, alguna foto borrosa compartida en redes sociales sin contexto, que solo los más observadores lograban atar. Pero la bola de nieve empezó a crecer, alimentada por la creciente expectación de una base de fans que nunca dejó de soñar con un posible reencuentro y pronto, medios de comunicación turcos, y luego internacionales, empezaron a reportar algo gordo, algo que iba más allá de la simple nostalgia por una serie exitosa. ¿Y qué es eso tan gordo? Bueno, parece que Can Yaman y Meth Özdemir no solo se han reencontrado profesionalmente, sino que el reencuentro ha sido intenso. Se habla de un proyecto secreto, algo que han estado planeando en sigilo durante meses, trabajando a puerta cerrada para mantener el factor sorpresa. No se trata de una simple aparición o una colaboración puntual, algo que hubiera sido noticia, pero no de esta magnitud. Se rumorea con fuerza que están trabajando juntos en una nueva serie, o tal vez incluso en una película, que los reunirá como protagonistas principales. Y aquí es donde la intriga se dispara, porque los detalles son escasísimos, casi inexistentes, lo cual solo aviva más la especulación y las teorías de los fans. ¿Será una historia similar a la de Erkencikus, aprovechando esa chispa y esa conexión que tanto adoramos y que los catapultó a la fama? ¿O será algo completamente diferente, que les permita explorar nuevas facetas como actores y, quizás, como pareja en pantalla, demostrando una evolución artística y una madurez que los sorprenderá a todos? La verdad es que el secretismo que rodea este proyecto es tan absoluto que solo aumenta las ganas de saber más, de desentrañar cada uno de los misterios que lo envuelven.
Pero la noticia no se queda solo en lo profesional, en el ámbito del entretenimiento. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde la vida personal de estos dos ídolos entra en juego de una manera que ha dejado a muchos sin aliento. Porque según fuentes cercanas que han empezado a filtrarse, y esto es lo que realmente ha encendido las alarmas y provocado la euforia generalizada, este reencuentro profesional ha ido acompañado de una reconexión personal. Y cuando decimos reconexión, no nos referimos a una simple amistad de colegas, a esos encuentros cordiales que suelen darse entre antiguos compañeros de reparto. Se habla, y los rumores son cada vez más insistentes y detallados, de que la magia que existía entre ellos en el set de Erkénzicus nunca se ha apagado del todo, que ha permanecido latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Hay rumores, y ahora se están volviendo más fuertes y con más matices, de que podrían estar dándose una segunda oportunidad, retomando un romance que dejó a muchos con ganas de más. Imaginen la escena, años después de su último encuentro profesional y después de haber seguido caminos separados en sus vidas personales y románticas, habiendo experimentado otras relaciones y crecido como individuos, se reencuentran para un nuevo proyecto y, ¡zas!, vuelven a sentir esa conexión innegable, esa chispa que los hizo brillar. Los fans están enloquecidos, divididos entre la esperanza y la incredulidad. Las redes sociales están que arden, convirtiéndose en un hervidero de teorías, especulaciones y expresiones de emoción. Por un lado, están aquellos que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, que vivieron esa época de Erkénzicus con una intensidad especial y que ven esto como un cuento de hadas que se reescribe. Una segunda oportunidad que demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Por otro lado, hay quienes son más escépticos, o simplemente quieren ver pruebas concretas antes de creerse todo, recordando quizás desilusiones pasadas o priorizando la cautela ante el torbellino mediático. ¿Qué tipo de pruebas estamos viendo que alimentan estas sospechas y esperanzas? Bueno, la información que se está filtrando es sutil pero significativa, como pequeñas migas de pan que al juntarlas, empiezan a dibujar un cuadro más claro. Se habla de encuentros privados, de mensajes intercambiados que van más allá de las comunicaciones laborales, de una comunicación constante que va más allá de lo estrictamente necesario para un proyecto de tal envergadura. Algunos seguidores más observadores, los detectives de redes sociales por excelencia, han notado coincidencias en sus publicaciones, pequeños detalles que juntas sugieren una cercanía que antes no existía o que se había perdido. Por ejemplo, podrían haber publicado fotos desde lugares similares en momentos cercanos, o haber compartido indirectas, quotes o canciones que solo los más fieles a su historia, los que conocen cada capítulo de su relación y su trayectoria, podrían descifrar. Estas sutiles pistas, aunque no son pruebas contundentes, añaden leña al fuego de la especulación y mantienen viva la ilusión de un posible romance. Además, hay que considerar el factor mediático, esa fuerza imparable que rodea a las grandes estrellas del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras públicas con una enorme legión de seguidores, admiradores que siguen cada uno de sus pasos, cada una de sus publicaciones. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, es analizado con lupa, desmenuzado y debatido en cada rincón de Internet. Si realmente están intentando mantener esto en privado, ya sea el proyecto o una posible relación, es señal de que se lo toman en serio, que valoran su espacio personal y que desean evitar la presión constante de los medios y las especulaciones. Pero en el mundo del espectáculo, mantener algo en secreto por mucho tiempo es casi una misión imposible, una batalla contra la curiosidad insaciable del público. Y eso es precisamente lo que ha hecho que esta noticia del 3 de febrero de 2026 sea tan impactante. Ha sido una explosión de rumores, seguida de la aparición de fuentes anónimas y confiables, que confirman, o al menos sugieren fuertemente, que hay algo más que una simple colaboración profesional en marcha. Los analistas del mundo del entretenimiento turco y los expertos en la industria están divididos ante esta avalancha de información y especulación. Algunos creen que es una estrategia publicitaria muy bien orquestada, una campaña de marketing magistralmente diseñada para generar expectación ante este nuevo proyecto, para crear un buzz que garantice el éxito antes incluso de su estreno. Otros, sin embargo, confían en las fuentes filtradas y apuntan a que la química que vimos en pantalla era, en gran parte, real, un reflejo de una conexión genuina entre los actores, y que el tiempo y la madurez, quizás, han podido reafirmar esa conexión, llevándola a un nuevo nivel. Lo cierto es que la expectativa es altísima, la anticipación se palpa en el aire. Si este nuevo proyecto es tan exitoso como se espera,
y si además de la química en pantalla confirman una relación personal, estaríamos hablando de uno de los regresos más esperados y comentados de los últimos años. Un evento que marcaría un antes y un después en la historia del entretenimiento. Piensen en el impacto que tuvo Erkenzicus. Fue un fenómeno que trascendió fronteras, que conquistó audiencias en todo el mundo, que se convirtió en un referente de las series románticas turcas. Ver a Can y Demet juntos de nuevo, no solo como actores compartiendo un guión, sino potencialmente como una pareja reencontrada, viviendo una historia de amor que se replica en la vida real, sería algo que paralizaría Internet, que desataría una euforia colectiva. Las redes sociales explotarían, los programas de televisión dedicarían segmentos enteros a analizar cada detalle, cada gesto, cada aparición pública, y los fans estarían en un estado de éxtasis total, celebrando la culminación de sus deseos y esperanzas. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Bueno, la fecha del 3 de febrero de 2026 se ha grabado a fuego en la memoria de los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido el día en que se desató la tormenta de información, la que nos hizo dudar de todo lo que creíamos saber sobre sus vidas y sus carreras, la que reavivó la llama de la esperanza y la ilusión. Lo que sí es seguro es que esta noticia nos mantiene al borde del asiento, expectantes por lo que vendrá, ansiosos por descubrir si se trata de un sueño hecho realidad o de una estrategia publicitaria inteligente. Ya sea un romance renovado o simplemente un proyecto profesional que promete ser espectacular y reunir a dos talentos excepcionales, la unión de Can Yaman y Demet Özdemir siempre genera un interés masivo, una fascinación que trasciende las pantallas. En resumen, amigos, la noticia del 3 de febrero de 2026 ha sido como una sacudida en el mundo del entretenimiento, un terremoto mediático que ha puesto de cabeza a la industria. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos enamoró en Erkenzicus, y que se convirtió en un fenómeno global, vuelven a estar en el centro de la atención, y no solo por un posible nuevo proyecto juntos que promete ser un éxito rotundo, sino por los fuertes rumores de una reconexión personal, de una segunda oportunidad en el amor, que ha pillado a todos por sorpresa y ha desatado una ola de emoción sin precedentes. Hemos visto cómo los murmullos se han convertido en un clamor, cómo las especulaciones han empezado a tener bases, aunque sutiles, y cómo la emoción de los fans ha alcanzado niveles estratosféricos, alimentada por la esperanza de ver a sus ídolos felices y juntos de nuevo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes, sumergirnos en los detalles y las especulaciones que la rodean. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, que hayan sentido la misma emoción y la misma curiosidad. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es real? ¿Un romance reavivado o una estrategia de marketing brillante? ¿Qué expectativas tienen para este nuevo proyecto que, sea cual sea su naturaleza, promete ser un hito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita se aseguran de que no se pierden nada de lo que traemos, ni análisis exclusivos ni noticias de última hora. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás con más noticias sobre esta pareja. Hasta luego.